¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. Esta semana hemos puesto el foco en un gesto que salva vidas y que realizan más de 62.000 castellanos y leoneses al año: donar sangre. Castilla y León puede presumir de ser la segunda comunidad donde se registran más donaciones, 108.000, aunque nunca es suficiente. Son muchas las personas que la necesitan de manera habitual, pero cuando llegan los periodos festivos, las vacaciones, saltan las alertas. Los accidentes de tráfico ponen en riesgo las reservas. Tiene más datos Leticia Sánchez. 1.100.000 personas donan sangre cada año en España, llegando al 1.600.000 donaciones. Castilla y León, con 45 donaciones por cada 1.000 habitantes, es la segunda comunidad con más donantes, solo por detrás de Extremadura, 10 puntos más que la media española, y Burgos encabeza el ranking en nuestro país con 60 donaciones por cada 1.000 habitantes. En Castilla y León donaron en 2024 62.000 personas, realizando 108.000 donaciones. De los que donan, el 58% lo hace al menos una vez, el 26% 2 veces y un 15% 3 veces o más. Altruismo que convierte a España en uno de los 5 países europeos con más donaciones. Encabeza Alemania, Francia, Italia y Reino Unido en volumen total. En donantes por habitante, Chipre y Grecia ocupan los primeros puestos del continente. La donación es altruista en la mayoría de los países, aunque en Alemania, Austria o República Checa sí existe una remuneración por gastos y desplazamiento. Tener más de 18 años y menos de 65, no haber donado en los últimos 2 meses, no haber padecido ninguna enfermedad transmitible por la sangre y pesar más de 50 kilos son los requisitos principales para poder ser donante. No pueden donar las mujeres embarazadas ni hasta 6 meses después del parto o hasta finalizar la lactancia materna al menos el primer año, y no se puede hacer una primera donación después de los 60 años. Los hombres pueden donar hasta 6 veces al año y las mujeres 4. Una vez extraída la sangre se separa y almacena. Los glóbulos rojos pueden aguantar hasta 42 días a una temperatura de 4 grados, las plaquetas un máximo de 7 días a una temperatura de 22 y el plasma hasta 2 años congelado a una temperatura de menos 30 grados centígrados. Hay 8 tipos de grupos sanguíneos, los más comunes A positivo y cero positivo. En España, el 70% de la población pertenece a uno o a otro, que se distribuyen en el mismo porcentaje. Quienes tienen como grupo AB positivo, el 2,5% de los españoles, pueden recibir sangre de cualquier donante, pero quienes pertenecen al cero negativo, que son el 9%, solo pueden recibir sangre de donantes de su mismo grupo. 1 de cada 2 personas necesitará sangre alguna vez en su vida y muchos pacientes la necesitan de manera habitual. Un enfermo de leucemia puede necesitar hasta 250 donaciones. En un trasplante de hígado se puede necesitar la donación de entre 20 y 40 personas. En un accidente de tráfico se pueden necesitar hasta 30 donaciones y en un parto que se complique hasta 10. Y en los hospitales de la comunidad se necesitan 450 donaciones diarias. Esos son los datos. La gestión de las donaciones realizadas a través de los puntos fijos y móviles, su transporte y el procesamiento de sus componentes se lleva a cabo en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Desde aquí se reorganizó la red transfusional hace más de 20 años y hoy es un centro de referencia en la comunidad. Sobre la concienciación, las necesidades y los éxitos de este centro hablamos ya con su director, Miguel Ángel Ortiz. Bienvenido. Muchas gracias y encantado de estar con ustedes. Bueno, hemos contado que hasta ahora parecía que todo, hasta hace más de 20 años, los hospitales llevaban a cabo la gestión de las donaciones de forma autónoma. Ahora ya se ha centralizado desde aquí, desde Valladolid. ¿Por qué se ha tenido que dar ese paso hacia la centralidad? Bueno, yo creo que es una evolución normativa natural, ¿no? En los años 70, 80, del siglo pasado, se hacía en cada hospital, había un sistema de donación de sangre que lo promovían los propios servicios de transfusión de los hospitales, y había una colaboración estrecha con las hermandades de donantes de sangre de cada provincia. Se obtenía la sangre, se hacían los análisis necesarios y bueno, era un sistema que tenía un funcionamiento, digamos, de esa época, ¿no? A partir del año 2003, por orden de la Consejería de Sanidad de Castilla y León y recomendaciones del Ministerio, se reorganiza todo el sistema de donación de la sangre y se crean los bancos regionales o los centros de hemoterapia y hemodonación
como hemos comentado, de Castilla y León en este caso, ¿no? Se centraliza todo el procesamiento, la distribución de la sangre, todas las técnicas que son muy potentes de diagnóstico para hacer una donación segura, un procesamiento seguro de la sangre con las analíticas que aseguran un procesamiento correcto y que la transfusión a los pacientes de Castilla y León sea en las máximas condiciones de seguridad. Por lo tanto, son centros que tienen unos estándares de acreditación muy potentes, como el Centro de Castilla y León, que tiene todos los estándares y reconocimientos y certificaciones nacionales e internacionales. Por lo tanto, yo creo que ha habido una evolución cualitativa muy potente y no se ha perdido la conexión con las hermandades de donantes de sangre provinciales. Supongo que también de esta manera se establece una red muy solidaria, porque es verdad que si antes cada hospital gestionaba su propia reserva, ahora allí donde se necesite siempre se va a llegar con la sangre que se necesita, que eso también está muy bien. Claro, digamos que antes en cada provincia había una cierta inmediatez, se necesitaba sangre, se iba a trasplantar a alguien o se iba a hacer una intervención importante, los propios médicos o los propios sanitarios recomendaban la donación de sangre, digamos, hemos perdido esa inmediatez, ¿no? De ahí viene que hacemos grandes campañas de promoción y estamos siempre trabajando con los medios de comunicación para que nos presten esa colaboración de altruista también, unos donando sangre y otros colaboración altruista en los medios de comunicación para que podamos tener la sangre necesaria. Nosotros tenemos un sistema de distribución muy potente que es un pacto de consumo con cada hospital. Entonces, con cada hospital, en función de las necesidades, del histórico que tienen de intervenciones quirúrgicas, de partos con riesgo, de trasplantes, que es un gran consumidor, el trasplante de hígado, de corazón, de pulmones, que es un gran consumidor de sangre, con grandes necesidades de sangre, y entonces estamos trabajando en eso. Tenemos unos pactos de consumo, en esos pactos de consumo se manda todos los días la sangre necesaria para reponer las reservas de cada hospital. ¿Todos los días? Todos los días se manda sangre. Entonces ellos tienen la reposición necesaria para afrontar su trabajo durante ese día y los días siguientes. Nosotros lo que tenemos que tener tenemos una estimación de reservas, y las reservas que tenemos que tener nos tienen que asegurar el funcionamiento normal de los hospitales un mínimo de días. Por eso insistimos que todos los días deberíamos obtener entre 400 y 450 bolsas de sangre. Es un número muy importante. En todo caso, es verdad que comentábamos que cuando llegan los periodos vacacionales siempre como que se activan un poco las alertas. En este momento, a día de hoy, ¿cómo están las reservas, Miguel Ángel? Bueno, pues es el hándicap que tenemos siempre con las reservas, porque claro, parecen llamamientos muy urgentes, continuados, y siempre estamos con... Pero es que tenemos que estar siempre con el mismo discurso, ¿no? Y eso no podemos bajar la guardia. Es verdad que en Castilla y León es muy solidaria, o sea, cuando hay un evento importante, por ejemplo, lo de Adamuz, que pasó en Andalucía, inmediatamente la gente acude a los centros de donación de sangre para donar sangre. Nosotros ofrecimos, a través de la Consejería de Sanidad y del Gobierno de la Junta de Castilla y León, ofrecimos la posibilidad de mandar sangre. No hizo falta. Normalmente cuando hay un evento muy importante, un accidente grave, muy grave, que alcanza a muchas personas, la gente acude en un número importante. Pero en la rutina, en cada día, claro, nosotros tenemos siempre la preocupación de cuando nos encontramos un mes de abril, donde hay vacaciones de Semana Santa, donde hay varios días que no hacemos colectas, donde hay varios días con puente donde la gente no se acerca o se acerca menos a la donación, donde bajamos mucho esa reserva de 450 diarios, lo bajamos, pues hacemos igual alguna colecta, 1 o 2 o 3 en Burgos o en algún sitio muy concreto, y cogemos 50 bolsas o 100 bolsas como mucho, ¿no? Y entonces todo eso nos va rebajando el stock de seguridad y entonces nos quedamos muy apretados, ¿no? Nos ha pasado en el mes de abril, nos vuelve a pasar en el mes de junio porque tenemos que afrontar el verano, y el verano también pues tenemos unas olas de calor impresionantes como pasó el año pasado. Bueno, el año pasado, claro, poníamos un autobús, hacíamos un desplazamiento, hacíamos una previsión de colecta en un pueblo de la provincia de Valladolid o de Zamora o de Salamanca o de Burgos, y estaban a 40 grados a las 4 de la tarde.
Y dice, ¿quién se va a acercar a donar sangre? Y resulta que, claro, nuestro personal es personal que tiene una agenda de trabajo, o sea, claro, tiene un trabajo de 3 a 10, claro, tiene una previsión, han hecho desplazamiento, hemos ido con un autobús, tienen unos horarios, la sangre tiene que volver al centro, para procesar la sangre, etiquetar, procesar la sangre, analizar y ponerla en funcionamiento al día siguiente, o sea que... Y entonces, bueno, pues... Se tarda 24 horas en tener la sangre donada ok. Es decir, sí. tiene que llevar un proceso, no se puede servir de inmediato. Va a las cámaras de frío y entonces claro, tenemos la posibilidad de conservarla hasta 42 días. Pero bueno, nuestros estocajes de seguridad van a reservas que son de 3-4 días para estar seguros en los próximos días. Miguel Ángel, precisamente el Centro de Hemoterapia y Hemodonación hace una labor extraordinaria, por eso hemos querido conocer cómo se gestionan las donaciones, que ya nos has apuntado un poco, y cuáles son esas otras tareas que tienen encomendadas. Lo vemos, es un reportaje de María Ramos y José Bermúdez. The pulse, I feel it, it's here, believe it, I'm all of truth. As we stand together, we're front and center, we're part of something bigger than ourselves. Yo soy donante desde hace cerca de 40 años porque en su día lo pensé, creía que era algo que era bueno, que podías ayudar a alguien y que a la vez, un poco egoístamente, algún día podrías necesitarlo tú o alguien de tu familia. Empecé a donar porque mi padre tuvo un cáncer de próstata y mi madre una cantamoeba que le supuso un trasplante de córnea que hizo que ellos no pudiesen donar. Ellos donaban siempre antes, las 3 veces que se podía al año. Y bueno, a raíz de que ellos no pudieran hacerlo, pues me animé yo y he seguido un poco su legado. Haber vivido enfermedades crónicas de mis padres, mi abuelo también antes de fallecer necesitó transfusiones, me conciencié un poco, a todos nos puede pasar. Y es un poco un acto altruista porque por donar tu sangre que no pierdes nada y segundo, porque en el futuro pues a lo mejor puede ayudar a alguien. Pienso que es una labor muy bonita de ayudar a la gente. En mi pueblo pues hay una costumbre muy extendida de ir a donar y por eso yo he estado siempre concienciado. Ahora pues como hematólogo pues digamos que todavía mi compromiso es mayor, precisamente pues porque somos conscientes de la importancia que tiene el uso de los hemoderivados y vemos lo necesarias que son y la escasez tan importante que hay de sangre. Es muy triste plantearte que solo 1.700.000 personas en un país como España, rondando los 50 millones de habitantes, que seamos donantes de sangre. No llega al 4% las personas que donamos sangre. Entonces, ¿qué pasa si alguien está esperando una bolsa y no se la pueden poner? Si te planteas en serio lo que es una donación de sangre o para qué sirve una donación de sangre, yo creo que es una cosa muy grande. O sea, que tú de una forma anónima puedes ayudar, si no salvar la vida, a mejorar la salud de alguien que ni conoces, que no te va a poder agradecer nunca porque no vas a saber quién eres y que le has podido salvar la vida o que has podido salvar la vida de su hijo, si valoras para lo que sirve ese pinchazo, se te quitan todos los males. El Centro de Hemoterapia dentro de la Sanidad de Castilla y León es como un corazón porque recibe la sangre que altruistamente donan los donantes y la distribuye por todos los hospitales de la comunidad.
Cuando extraemos la sangre, pues se extraen a la vez unos tubos piloto para hacer una serie de analíticas y comprobar que todo está bien. Se analizan las enfermedades infecciosas que pueden transmitirse por transfusión, que esto se hace aquí en el laboratorio, y por otro lado va la bolsa de sangre. La bolsa de una donación de sangre total pues llega al laboratorio de fraccionamiento y ahí se fracciona en 3 componentes. Matíes para los pacientes que tienen anemia, plaquetas para los pacientes que tienen problemas plaquetarios, problemas de sangrado o bajas plaquetas, por ejemplo con un tratamiento por cáncer que afecta a la médula ósea y bajan las plaquetas, y plasma, que el plasma también se puede transfundir directamente en pacientes por ejemplo grandes quemados, pacientes con problemas de coagulación. Luego, cuando ya hemos acabado todo el proceso de análisis, se valida y se etiqueta la sangre. ¿Y cómo funcionamos con los hospitales? Pues nosotros tenemos un stock pactado en función de las necesidades de los hospitales. Y ese stock se va reponiendo todos los días. Luego, si por ejemplo hay un traumatismo, un accidente, un incendio, una situación excepcional que requiere una atención urgente, pues ese hospital se pone en contacto con nosotros y siempre hay un hematólogo de guardia que le atiende y se distribuyen los componentes que se necesita. El centro trabaja 24 horas al día. En Castilla y León se necesitan 450 donaciones de sangre total al día. Afortunadamente, hace ya muchos años que Castilla y León y España es suficiente para hematíes y para plaquetas, pero de plasma no. Castilla y León solo produce aproximadamente el 40-45% de las inmunoglobulinas que sus hospitales necesitan. El resto de las inmunoglobulinas hay que comprarlas, digamos, al mercado libre. ¿Y de dónde proviene ese plasma? Pues de Estados Unidos, de China. Y eso no es adecuado porque nuestra población necesita plasma con anticuerpos y con proteínas frente a los virus, a los alergenos, a los patógenos que circulan en nuestra región geográfica. Tenemos un programa para fomentar la donación de plasma y también la donación entre los jóvenes, que son unas gafas de realidad mixta. El objetivo es un poco intentar captar donaciones de personas que no hayan venido nunca, donantes nuevos, gente joven que les pueda llamar la atención más este tipo de tecnologías, que el tiempo que tengan que pasar aquí, que para sangre no es mucho, para plasma o plaquetas es un poco más, pues que se le haga un poquito más ameno. Te ponen las gafas y entras en una especie de jardín y vas abriendo una bolsa con semillas y vas plantando normalmente flores. Y bien, está divertido. Let me show you how to plant your seeds. Aparte de la sangre, que supone casi el 90% de nuestra actividad, el centro de hemoterapia también es establecimiento de tejidos, en el que se procesan fundamentalmente córneas y membranas amnióticas para tratamientos para implantes oculares por los oftalmólogos de la comunidad. Hacemos también preparados plasmáticos, tanto de uso oftálmico como en forma de colirios para personas que tienen problemas de ojo seco o problemas en el epitelio corneal. El centro de hemodonación además forma parte del banco de leche materna. Aquí congelamos, pasteurizamos y distribuimos la leche donada. También el centro de hemoterapia dispone de un biobanco donde se distribuyen muestras de donantes a todos los investigadores que puedan precisar para sacar adelante sus proyectos de investigación. Y también somos el centro que recibe el programa poblacional de cribado neonatal. Sin el centro los hospitales no podrían funcionar, estamos en la base, la sangre no se puede fabricar y depende todo el sistema sanitario del funcionamiento de nosotros. Y hay que dar gracias a nuestros donantes de la comunidad, que la comunidad es muy solidaria, tenemos un índice de donación muy bueno y eso también hay que ponerlo en valor. Miguel Ángel, no dejáis nada al arbitrio de nada, es decir, está todo absolutamente controlado. Está todo milimétricamente organizado. La verdad es que es un centro muy sofisticado, con una tecnología muy avanzada, con grandes profesionales
Y bueno, y nuestro hándicap principal, porque la evolución tecnológica que tiene es la natural, o sea, es uno de los centros punteros en España. La sangre es segura, con los estándares actuales de máxima seguridad, y nuestro hándicap siempre está en la promoción. Haré un breve comentario, si me lo permites, en cuanto a las intervenciones, sobre todo al principio, que han salido donantes. Ahí está lo donante, ahí está lo importante. Un donante, o sea, puede haber gente, en un trasplante se pueden necesitar entre 10 bolsas y 200 bolsas. Y hay personas que necesitan transfusiones, que han necesitado 1000 transfusiones en su enfermedad crónica, una enfermedad crónica, donde determinadas enfermedades, que un gran receptor que ha necesitado hasta 1000 donaciones. 1000 donaciones son 1000 donaciones de personas que han donado sangre de forma altruista. Para mí tiene un mérito impresionante. La población, que el número de personas que donan es bajo en proporción a la población. Yo creo que en Castilla y León estamos bastante bien. Estamos bastante bien en términos generales. O sea, siempre tenemos que estar con mensajes de llamamiento, ¿no? Pero Burgos es un gran centro de donación, y Valladolid. En los demás se esfuerzan y trabajan muy bien las hermandades, con ellos, trabajan con nosotros para, pues no sé, con muchas actividades. Soria, Zamora, Salamanca, Ponferrada, y tenemos cantidad de actividades. Y el núcleo duro, o sea, no es lo grande laboratorio, la sofisticación del sistema de procesamiento de la sangre y la distribución, sino que está en la promoción, que es donde, o sea, el hándicap de mi trabajo está en cómo organizamos eso para que nuestros equipos consigan mayor número de donaciones, y es donde tenemos el núcleo duro, el núcleo gordiano de... Porque en todo caso el porcentaje de donantes y de donaciones que hay en Castilla y León está por encima de lo que se ha establecido a nivel mundial. Es decir, la ratio de donación por cada 1000 habitantes está en unos parámetros óptimos. Pero en esta exigencia de que siempre hay imprevistos, ¿cuál sería el volumen óptimo y de tranquilidad para poder decir que estamos así en cuanto a número de donantes? Porque los hay, y muchos en Castilla y León. ¿Cuántos necesitaríamos a mayores? Claro, nosotros, si la media en España está, digo números redondos, en torno a 35 donaciones por 1000 habitantes año. En Valladolid estamos en 50 y algo, 50 y, yo creo que 56, 57. En Burgos estamos en 60 y algo. Y yo creo que nosotros deberíamos tener, pero claro, también estamos en una comunidad autónoma muy complicada. Estamos en una comunidad autónoma con mucha muy dispersa, mayor, claro. con poblaciones muy pequeñas. Hacemos desplazamientos a sitios de 200 habitantes y conseguimos 20 o 30 bolsas de sangre, o sea que justifica que va prácticamente todo el mundo, pero la población es mayor, la complicación. Por eso tenemos, o sea, nuestro sistema, en los análisis que hacemos para planificar, pues tenemos que analizar siempre por qué tenemos éxito en algunos sitios y por qué fracasamos en otros. ¿Por qué vamos a facultades y tenemos tan poco impacto? ¿Y por qué vamos a pueblos y con la colaboración de las hermandades o del delegado local conseguimos 40 o 50 donaciones en un sitio imprevisible, en un pueblo que, ¿cómo pueden salir 50 donaciones? Pues salen. Y sin embargo, puedes ir a una facultad y igual nos sacamos 6, 7, 8, 10. Por lo tanto, tenemos que encontrar y lo buscamos. Además, Porque ¿han hecho algún estudio, algún informe respecto a por qué los jóvenes no encuentran en la donación de sangre un gesto habitual? Esa solidaridad parece que está fallando. ¿Cuál es el perfil del donante que no está precisamente enmarcado dentro de los chavales jóvenes? Bueno, pues yo creo que igual puede ser que... Yo creo que en general la gente en Castilla y León es muy generosa y muy altruista, y cuando hay un llamamiento urgente acuden. Pero si no lo hay, no son muy receptivos a esa necesidad, ¿no?
la necesidad es estable a lo largo del tiempo. Y entonces, claro, tú si necesitas unas reservas estables a lo largo de cada día, cada semana, cada mes y cada año, pues tú necesitas una cierta continuidad. Fidelidad, una cierta continuidad. claro. Y entonces por eso estamos, digamos, atacando sectores de población jóvenes, porque van a ser los futuros donantes, tienen que ser los futuros donantes, porque no hay sangre de síntesis, porque no hay sangre en laboratorios, porque no hay ningún laboratorio donde haya demostrado que podemos obtener sangre de síntesis, sangre de laboratorios. No se puede fabricar, como no se puede fabricar. Por lo tanto, no solo la sangre es la única fórmula, o sea, que es llegar a la sensibilidad de las personas jóvenes que pueden ver en un momento dado como a su padre o a su abuela le ingresan y viene alguien y dice: necesitas una bolsa cada 12 horas de sangre. Esa sangre es de alguien. Claro, es verdad que los ejemplos que hemos plasmado en el reportaje se han animado a donar precisamente por experiencias propias, particulares, sí. que son las que le hacen reaccionar y precisamente entender muy bien la importancia de donar sangre. Claro, pues ese es un motivo muy importante para hacerse donante. Claro. Pero yo creo que una reflexión que tenemos que hacer, tampoco hay que esperar a que tu abuela esté ingresada en el hospital, claro. o tu abuelo, o tu padre que le ingresen por una operación de cirugía de próstata, como han comentado, sí. ¿no? Sino que tenemos que tener un pensamiento un poco diferente. Yo hoy puedo ser donante y mañana puedo ser receptor. Claro. Y eso no lo sabes cuando vas a ser receptor. Tú no sabes cuándo vas a tener una enfermedad, cuándo vas a tener un accidente, cuándo puede ocurrir algún evento que ojalá no te ocurra en la vida, pero tú te has adelantado y tú has donado sangre para personas que lo pueden necesitar en ese momento. Miguel Ángel, ¿y cuáles son los tabús entonces? Porque ¿qué miedos se pueden plantear? Porque yo lo circunscribo todo a un factor de temor, de no saber cómo voy a reaccionar, que al final están quitándome algo que tiene que estar ahí por algo. No sé qué miedos se están encontrando para que no estemos animados todos, al margen de esas condiciones, claro, que decíamos, pesar más de 50 kilos, tener más de 18 años, pero al margen de eso, ¿qué se encuentra? Pues yo creo que miedo ninguno. No hay tabús. O sea, porque lo hemos visto en el reportaje, que es todo lo contrario, que salen felices. Que cuando has hecho una donación de sangre, que hay gente que cumple 18 años y dice, hay algunos, yo he visto algún reportaje en ese sentido, que dice: yo cuando cumplía 18 años quería tener el carnet de conducir y quería donar sangre. Fíjate qué cosa más curiosa, pues donar sangre. Y lo he visto en mi familiar, en mi familia donaba, pues yo quiero donar. Tabú ninguno, y problema ninguno, porque salen felices, no te enteras. Bueno, ahora con los sistemas estos que tenemos de unas gafas virtuales de realidad mixta, eso eso es una maravilla. A mayores. Ni se entera, ni te entera, y además estás un rato disfrutando de esas sensaciones. Yo creo que un poco en la sociedad tenemos la responsabilidad en las personas, en los profesores, en los colegios, en la educación, es pedagogía. Es pedagogía. Sí. Y entonces, de la misma forma que ha habido mucha pedagogía en el trasplante de órganos, que la hay y la tiene que haber, y insistiremos toda la vida en la necesidad de trasplante de órganos y cómo las personas se pueden hacer donantes de órganos para el futuro, ¿no? Y pues en la donación de sangre es exactamente igual. La sangre es un tejido, es un órgano vital necesario para la vida, y entonces pues yo creo que eso hay que concienciar. Y entonces, ¿quién lo puede hacer? En el colegio se puede hacer, los profesores lo pueden hacer, en las universidades pueden incentivar y pueden ayudar para esto, en los grandes centros de formación, no sé, se me ocurre en universidades, en cuarteles, en grandes instituciones donde son muy intensivas en personal, en convenios. Estamos pendientes de hacer un convenio, de firmar el consejero con la agencia, con ESACIL, con la Agencia de Calidad de Castilla y León, una agencia empresarial de calidad de Castilla y León, que agrupa a la mayoría de los empresarios de Castilla y León y que van a facilitar la donación en sus empresas, facilitando si nos desplazamos a una gran empresa, pues que los posibles donantes pues dispongan del tiempo necesario, del descanso necesario para esa donación. Yo creo que hay un tema que la responsabilidad social corporativa tiene que avanzar por ahí. O sea, no solamente tiene que ser acciones encaminadas a temas medioambientales, pues temas de salud son muy importantes en la responsabilidad. En todo caso,
si no funciona la sensibilización, la concienciación, si no funcionan las campañas, ¿no se ha planteado en algún momento pagar por donar? Dejar un poco al lado ese altruismo para garantizar de esa manera que haya reservas suficientes, aunque sea de manera crematística, claro. No, yo creo que no podemos, no generaríamos una situación, yo creo que por ley es una ley que está desarrollada de esa manera, que es una ley basada en el altruismo, y generaríamos una discriminación negativa. O sea, habría personas que donan por necesidad y la sociedad no se implicaría en la donación de sangre. Yo creo que sería un error, sería volver a etapas de hace 50 o 100 años. En el tercer mundo existe eso, pero entonces van a donar por necesidad económica, porque son capaces, incluso como no hay sistemas informatizados, pueden donar hoy en un barrio, lo he visto hace poco en Perú, hoy en un barrio y al mes intentan donar en otro barrio diferente porque no tienen sistemas informáticos cruzados. Bueno, ahí también puede peligrar la seguridad y la calidad de esa sangre, claro. Y además cogería solo sangre de un determinado nicho de población. Claro. Yo creo que la clave está en que la donación es sensibilizar a la población. La población es sensible a estas cosas, igual que es sensible a la donación de órganos, que España es un gran país en donación de órganos. Pues en la donación de sangre igual. Lo que pasa es que la donación de órganos, de sangre, digamos, no ha tenido, siendo tan importante, tan imprescindible y tan necesaria, porque se caerían todas las donaciones de órganos si no hubiera sangre. O sea, se caerían todos, o sea, no habría trasplantes. Pues yo creo que la misma sensibilidad que ha habido y la misma potencia comunicativa y de promocionar y los mismos mensajes potentes a nivel institucional del Gobierno de España, del Gobierno de comunidades, también tiene que haber una implicación institucional en la donación de sangre. Me ha generado ciertas dudas lo que comentaban en el reportaje de que estamos bien en cuanto a 2 de los 3 componentes de la sangre, pero que de plasma estamos regular. ¿Cómo es posible que de lo demás estemos bien, pero de plasma no? ¿Se gestiona de otra manera o tenemos menos plasma en nuestra sangre? Sí. ¿Por qué pasa esto? Claro, yo creo que en los últimos años la prioridad ha estado siempre en la donación de sangre. Entonces la gente donaba sangre, es más fácil además. La donación de sangre dura 10 minutos, un pinchazo no te enteras. La de plasma es un poco más lenta, ¿no? Y la donación de plasma se ha empezado a hacer en los últimos años más intensamente. Con los tratamientos oncológicos, con los enfermos oncológicos de larga supervivencia, que necesitan pueden necesitar más plasma, pueden necesitar más. Bueno, pues es cuando se ha activado la necesidad y ahí expresamente tenemos 2 autobuses de donación de plasma, o sea que exclusivamente para eso. Y en la donación de plasma estamos como al 40-45% de las necesidades reales de donación. Y no nos gusta demasiado el plasma de ciudadanos, pero no por nada especial, no por racismo ni por diferencias étnicas, sino porque es diferente. Está sujeto tiene unas proteínas, tiene unos anticuerpos, el plasma americano, el plasma chino no tiene nada que ver con el plasma europeo o español. Por lo tanto, nos gusta, y nosotros en plasma somos autosuficientes en un 45-50%, entendiendo que en Castilla y León somos de los que más plasma obtenemos. Y bueno, y poco a poco estamos haciendo promoción, pero bueno, ahí estamos trabajando. ¿Técnicamente hay mejor sangre en unos ciudadanos que en otros? ¿Hay sangre mejor o peor? No hay diferencia. No hay sangre azul y sangre roja. No, la sangre es roja. Lo digo por los componentes, que a lo mejor hay alguna que es un poco más potente. No hay diferente, cada uno tiene su grupo sanguíneo. Los españoles tenemos, según regiones, unos grupos sanguíneos más prioritarios y todos somos iguales en todo, en la misma circunstancia. O sea que... Como conocemos otras donaciones que se pueden hacer, como de óvulos, yo planteaba tejidos, etcétera. Yo planteaba si uno puede ser autodonante, es decir, de sangre. Digo, yo voy a guardar mi sangre por si acaso en un futuro me ocurre algo y necesito de la mía. ¿Eso se puede hacer? Sí. Se puede hacer. Sí. Pues es muy interesante además. O sea, tú una persona que tiene una previsión de una prótesis de cadera y está en buen estado de salud, y la prótesis de cadera
se la van a poner de cadera o de rodilla o lo que sea en un plazo de 6 meses o entre 6 meses y un año, esta persona puede hacer una autodonación, o sea, puede hacer una donación de sangre de 1, 2 o 3 y para él, y tener su reserva propia de sangre. Hay que tener en cuenta que la sangre dura para 40 días, o sea, en realidad una autodonación sería algo complicada claro, porque si a ti te lo... Pero bueno, puede valer. O sea, puede valer. Hace años se hacían sistemas de recuperación de la sangre. Que bueno, tampoco son los sistemas óptimos para obtener sangre. Y después, no sé, es que se ha probado con muchas cosas. El sistema de recuperación yo creo que está desechado ya, porque bueno, pues en un parto, un parto complicado, que puede haber una hemorragia importante, hacer una recuperación de la sangre cuando, bueno, puede ser complicado, ¿no? Y yo creo que lo ideal es como está planteado en España. Y en España es un país que está basado en eso prácticamente en toda Europa. En Europa lo que es altruista, por ley europea también, por normativa europea, aunque en Alemania incentivan algo el desplazamiento o alguna cuestión de esta. Pero bueno, igual que nosotros, pues la recuperación, bebidas y algo de alimento, algo sólido. Decíamos que no hay sangre peor ni mejor, ni sangre azul, pero sí que hay 8 tipos de sangre y hay algunos que son mucho más valiosos que otros. Digo yo que los seronegativos deben de ser la joya de la corona, ¿no? Bueno, los seronegativos, que es el 9%, pues son claro, el que tiene seronegativo estará un poco aburrido de donar. Es decir, porque claro, cuando tenemos captado a un seronegativo y claro, y le llamamos insistentemente, cuando tenemos las reservas bajas, vamos un poco apretados, llamamos a los seronegativos. Que valen para todo. Claro, valen para todo, claro, y es un donante universal, eso es una maravilla, ¿no? Pero bueno, en general nosotros, es un mix de población, los que van a donar va en la proporción en la misma proporción de gente que va a necesitar, o sea, el A negativo da negativo, no sé qué, y ya está. Y después tienes el comodín del cero negativo que te viene muy bien, ¿no? Pero vamos, por población y por porcentaje, el que más donaciones realiza, me imagino que es el cero positivo y el A positivo, ¿no? El A positivo, sí. Que son los que más están instalados en la población. Sí. Pues tenemos eso y tenemos, pues eso, una cosa que hemos hablado antes, ¿no? La rutina que adquirieron, ¿no? Personas en los años 80 y 90 de donación, rutina de donación, de acercarse a los centros de donación, incluso les llamaban, ¿no? Le llamaban, incluso las hermandades, le llamaban y, oye, que ya te toca donar, tal. Y entonces, bueno, pues yo creo que esa rutina que hoy no es posible porque identificar a las personas y esa gestión tan personal es más compleja y más complicada, yo creo que nos obliga a hacer llamamientos generales de población, ¿no? Y entonces ahí es donde tiramos mucho de la sensibilidad social, a través de los medios de comunicación, de mensajes continuados, de muchas acciones promocionales. Pues oye, inventamos esto de las gafas, inventamos lo de entradas para conciertos, sorteos, algún pequeño regalo en algunas ocasiones. Y siempre yo creo que aquí la unión, el equilibrio que mantenemos con las hermandades es muy interesante y yo creo que ellos tienen un compromiso muy fuerte con esto. O sea, el compromiso es histórico, además. Sí, ellos, muchos años trabajando en este sentido. Mucho, y entonces son y tienen que ser grandes colaboradores. O sea, todo esto está gestionado desde un servicio público, pero ellos tienen que ser grandes colaboradores con el servicio público para la promoción. Y hay que darse cuenta que el beneficio de estas personas que tienen contactos muy estrechos en las provincias, hablo de Ponferrada, de León, de Zamora o de Soria, que tienen contactos muy estrechos, que aparecen en entrevistas, que comunican constantemente, que forman parte de tertulias, y tienen un discurso muy homogéneo con el discurso del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Yo no sé si la población en general conoce qué tipo de sangre tiene.
¿Se ha dado el caso de que llegue alguien a donar y dice, yo vengo a donar pero no tengo ni idea de qué? Yo creo que la mayoría de la gente no lo sabe. No lo sabe. Hay mucha gente que no lo sabe. Porque ya no tiene importancia. O sea, tú hace, yo qué sé, en los años 70, 80, la gente llevaba una medallita y ponía el grupo sanguíneo. Y ponía el grupo IRH. Ahora no hace falta, porque lo primero que te hacen en un hospital es comprobar inmediatamente el RH del grupo sanguíneo. O sea, es bueno que lo sepas, pero bueno, pero es igual, porque si has perdido el conocimiento te lo van a hacer. Y si dices que no sé qué, por si acaso, te lo van a hacer igual. O sea, es que es una técnica inmediata, o sea, no tiene ningún problema. Y entonces hay mucha gente que yo creo que lo desconoce. La gente joven, yo creo que la mayoría no lo sabrán. O sea que... La gente joven, hablando de la gente joven, que ahora yo creo que hay un altísimo porcentaje de tatuados. Es una de las preguntas que se hacen los jóvenes. Yo creo que si estoy tatuado no puedo donar. Eso, a ver, desmontemos mitos. Claro, vamos a ver, o sea, tú al someterte a un tatuaje tienes un periodo ventana donde puede haber alguna infección o puede haber alguna cuestión que impida la donación, pero la donación al cabo de un cierto tiempo no tiene ningún problema para hacer donación de sangre. Esto pasa con muchas situaciones. Nosotros tenemos unos protocolos estrictos que forman parte de una normativa. El médico hace una encuesta de salud. En la encuesta de salud hace una valoración de la tensión, de enfermedades, de posibles infecciones, de viajes. ¿Por qué? Porque tiene que valorar un riesgo. Tiene que valorar un riesgo. O sea, tiene que valorar que aseguremos que esa obtención de sangre es segura y que al procesar esa sangre es segura también. Que aunque hagamos todos los análisis es importante que sepamos, que tengamos una idea clara de la sangre que hemos obtenido. Si una persona ha hecho deporte, puede donar, pero si ha hecho deporte muy intensivo y ha perdido, ya que se ha corrido 20 kilómetros y ha perdido 3 litros, no debe ir a donar. Y probablemente el médico le eche atrás. Pero si ha estado en un gimnasio haciendo una actividad normal al cabo de 4 o 5 horas, no tiene por qué no donar. Si una persona es hipertensa, que el 10% de la población adulta es hipertensa, puede donar, si la tensión la tiene bien. Claro, si vas y te toma la tensión y tiene 20-10, no puede por donar. su propio... Pero yo creo que son cosas de sentido común. Si tú has ido a una zona endémica de riesgo, donde hay paludismo o la enfermedad del Nilo, el virus del Nilo, o te has metido en la selva africana o peruana, pues puede haber un periodo de ventana donde no aparece ninguna enfermedad y donde no han actuado todavía. No sabemos si esa persona puede transmitir una enfermedad o puede tener una enfermedad o está madurando una determinada enfermedad, pues tiene que haber un periodo de tiempo que se lo va a decir el médico. En todo caso... Si ha habido zonas de riesgo, inmediatamente yo creo que hay un periodo como de cuarentena, o sea, donde no debería donar en los próximos 40, 50 o 60 días. En este sentido, es verdad que las mujeres podemos donar hasta 4 veces al año, los hombres 6, pero sin embargo han cambiado las frecuencias. Los donantes, amigos veteranos, me dicen, yo es que antes podía donar cada 4 meses, pero ahora ya se ha reducido a 2. ¿Por qué se han cambiado los parámetros? Bueno, esa frecuencia de las donaciones. Bueno, es importante que yo creo que, a ver, la salud de la población pues nos ha hecho comprobar que las mujeres pueden donar sin ningún problema, se recuperan estupendamente 4 veces al año y los hombres 6 veces. Muchas veces la donación va en función del volumen de sangre que tiene cada persona. Claro, como la donación es estándar, o sea, no es donación en función de tu peso, sino que es una cantidad estándar. Porque para homologar, homogeneizar todo el procedimiento. Y entonces, por eso pedimos que haya 50 kilos, un mínimo de 50 kilos. El tema de la mujer es 4 veces y los hombres 6, que ha subido. Las mujeres antes era 3 y los hombres era 4 veces. Bueno, se van ajustando los tiempos un poco. La salud de las todo por la personas es muy salud, buena. Claro. Y después hay una cosa que había antes, un límite de edad. Pero un límite de edad, a mí me parece que lo de 18 años en una persona adulta que pesa 70 kilos y que está maduro, aunque tenga 17 años, no entiendo por qué no puede donar. Pero bueno, de momento son criterios del Ministerio de Sanidad trasladados a las comunidades autónomas. Y después lo mismo pasa con la edad. La edad de 65 años
Existía antes ese criterio, ahora ya no existe tanto, porque a una persona con más de 65 años puede donar sin ningún problema. Está estupendo. Sin ningún problema. Lo que pasa que si es la primera donación en tu vida y tienes 68 años y no sabes cómo va a reaccionar tu organismo, pues hombre, pues no es lo más recomendable. Pues si una persona que está donando desde que tenía 20 años y que sigue donando, pues no le vemos ningún problema. Miguel Ángel, si me permites, nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos enseguida, como siempre, con las preguntas de los estudiantes. Estamos de vuelta enseguida. Perfecto. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto y estamos hablando de la donación de sangre y lo estamos haciendo con Miguel Ángel Ortiz, que es el director del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Miguel Ángel, yo amenazaba con esas preguntas de los estudiantes, los hemos recogido en el campus de Zamora. Vamos a ver qué les interesa saber del centro y les vamos a responder. Qué bien. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que recuperamos los niveles de sangre tras una donación? Bueno, pues horas. ¿Horas? Horas. O sea, tú los niveles, la reposición de volumen de sangre es con líquido, es muy rápido, y la recuperación o sea, con una donación normal sustancialmente no se altera ni la hemoglobina, ni el hematocrito, ni nada. O sea que no tienes que hacer una recuperación. En muy pocos días ha recuperado. En los 2 meses siguientes o 3 meses, los 2 meses siguientes, vamos, has hecho completo. Pero tú, cuando acabas la donación, estás perfectamente. O sea, lo que necesitas es sobre todo líquidos y estás perfectamente. Perfecto. Vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué los hombres pueden donar sangre hasta 6 veces y las mujeres solo 4? Esa es una pregunta muy interesante, claro. Pero es un tema por el volumen Aquí de sangre. Lo de la igualdad no sirve. Ya, pero es un tema del volumen de sangre, claro. Es un tema de el peso medio de los hombres, puede ser, vamos a poner 75 kilos, el peso medio de la mujer es 55 kilos. Una mujer de 55 kilos no podría recuperar tan rápidamente como un hombre. O sea, el impacto de 450 mililitros en un hombre es mucho menor en un hombre, digamos, de 75 kilos, estándar de 75 kilos, que en una mujer de 55 kilos. Ese es el motivo. O sea, el volumen de sangre que tenemos cada uno va en proporción al peso. Llegaremos en algún momento a donar sangre de forma absolutamente especializada. Cada persona tendrá una analítica, una manera de saber cuándo, cómo, por qué, ¿no? Porque ahora es un estándar, como decíamos. Sí, pero es un estándar, pero claro, nosotros en el procesamiento de la sangre está todo estandarizado y entonces las bolsas son de un determinado material con un contenido y entonces, o sea, es la precisión del proceso. O sea, el proceso tiene que garantizar, o sea, tiene que estar estandarizado, con unos estándares de calidad muy elevados. Tiene que ser todo lo mismo. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que a una mujer de 55 kilos, le estamos sacando la misma sangre que a uno de 90. Claro, claro. Con la diferencia de que uno de 90 igual tiene 9 litros en el organismo y lo que le va a sacar no tiene ningún impacto, y una mujer de 55 kilos tiene 5 litros. Claro. Está bien estandarizar los procesos. Vamos con la última pregunta, Miguel Ángel. ¿Aumentaría la donación si se recibiese una cantidad de dinero por ella? Bueno, eso es un poco lo que planteábamos hace unos minutos. Si se paga por la donación, ¿aumentaría? ¿Podría ser que sí? Yo creo que no. Romperíamos el equilibrio del mensaje que se ha consolidado en la sociedad. Se hacía así antiguamente. En los años 60 y 70 había gente, igual gente muy humilde, y iba a sacarse sangre y le pagaban un dinero. Yo creo que eso no tiene ningún... Hoy no tiene ningún sentido. O sea, hoy la sociedad tiene que ser consciente de que alguien de tu familia puede necesitar sangre. Puede ser tú, hoy puedo necesitar sangre y ayer era donante. Bueno, hemos centrado, Miguel Ángel, todo el programa en la donación de sangre y cómo se gestiona la sangre, pero el centro hace muchísimas más cosas. Tendríamos que abordarlo en otro programa, que te emplazo a ello. Pues también el banco de tejidos, el banco de leche, la verdad el cribado neonatal. Importantísimo, es un programa importantísimo. Y después para investigación tenemos el biobanco
El banco, bueno, yo creo que es fundamental, que aportamos muestras para investigación a muchos hospitales de España y a muchos hospitales del mundo, de todo el mundo. O sea que... Pues lo vamos a tener que montar, este programa dedicado a esa otra parte de las actividades de los servicios que presta el Centro de Hemoterapia y de Hemodonación. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Ha sido toda una lección. La verdad es que espero que hayamos podido aportar ese granito de arena para que la concienciación se eleve cualitativamente y que podáis recibir muchísimas más donaciones, porque eso es lo que vamos a necesitar en algún momento todos. Espero que esto sirva para ello. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, lo primero, muchas gracias a los donantes, porque sin ellos no tendríamos sangre y sin ellos fracasaría el sistema sanitario. Y muchas gracias a ustedes porque desde luego la colaboración es extraordinaria, es de responsabilidad social implicarse en este tipo de actividades y programas. Pues espero que sí, que nuestros espectadores hayan recogido ese guante y que estén ya mucho más proactivos en ese gesto que es la donación. A ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto. Será en cuestión de 7 días. Les espero. Feliz semana. Adiós.